de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso ahora con la gratísima presencia de un joven filósofo. Muchas gracias. Nos vas a platicar por qué filosofía, ¿eh? Te voy a pedir que nos digas rápidamente. Cuauhtémoc Camilo es una persona joven, ustedes lo pueden apreciar, y el hecho de ser filósofo es para mí muy admirable. No es fácil dedicarse a ser filósofo. Definir tu vocación por la filosofía. ¿Qué te llevó a definir tu carrera? Pues, paradójicamente fue la literatura. No estaba muy seguro de qué carrera escoger y siempre me batí un poco entre la literatura y la filosofía, pero a final de cuentas fue la filosofía porque me preocupaban más cómo se construyen los pensamientos y el impacto que tienen los pensamientos en la vida cotidiana de las personas, por sobre pues las narraciones y los cuentos, que no tienen nada de ingenuos, ¿no? Que son absolutamente complejos, con un saber propio, pero yo me decidí por la filosofía. Y como decía Hannah Arendt, a los 15 años más o menos, después de haber leído a Sade y a Descartes, yo decidí filosofía por un razonamiento muy parecido al de Hannah Arendt. A los 15 más o menos. ¿A los 15 ya habías leído a quiénes? A Descartes y a Sade, pero pues con la precariedad de un chavito, ¿no? Sí, no 15 años, pero imagínate, 15 años. Bueno, y ahí descubrí como Arendt que se trataba de razonar, de aventarse al abismo del pensamiento o aventarse al abismo de un pozo o algo así. Entonces, por eso me decidí y estamos firmes en esto. Pero además, déjame hacer mención, tú eres egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sí, de filosofía, sí. Sí. Muy bien. De ahí soy. Orgullosamente. Orgullosamente, sí. Claro que sí. El tema del día de hoy que tú nos haces favor de traer aquí a la mesa es hablar de narrativas y relatos. ¿Cuál es su función? Y además, desde esta mirada filosófica, ¿qué es esto? Bueno, voy a tratar de explicarlo de una manera muy fácil, ¿no? Como a través de ejemplos y poco a poco vamos a ir llegando a esos conceptos tan pesados, ¿no? Sí, claro. A ver, un poco la idea es partir de, no de la pregunta ¿qué somos?, sino ¿qué nos hace ser lo que somos?, ¿vale? Ahí es donde entrarían los relatos y las narrativas. Pero vamos a entender primero cómo funciona esta idea de relato a nivel social, a nivel cotidiano, y después vamos a tratar de reflexionar un poco cómo esto se va a desplazar de lo cotidiano a lo que podrían ser teorías o reflexiones de orden filosófico, ¿vale? Sí. Entonces, para explicarnos a nosotros mismos, para saber quiénes somos, para saber o orientar nuestro ser en el medio en el que nos encontramos insertos, nosotros nos contamos algo, ¿no? Soy hijo de tal, estudié tal cosa, sé hacer esto, me ocupo de tal cosa. En el momento en que uno empieza a decir qué es lo que hace, a qué se dedica, a dónde pertenece, hacia dónde va, se empieza a constituir de una manera muy sutil, muy casi sin intención, un relato de lo que somos. Sí. Este relato... Ese es un relato. Ese es un relato. Sí. Ese es un relato, digamos, en la inmediatez de la vida, en la inmediatez de las cosas que nos pasan, ¿no? ¿Qué haces? Por ejemplo, cuando le preguntan a uno, ¿qué haces? Exacto, en una conversación, una fiesta, en un viaje, algo, te topas a alguien y lo que le preguntas pues, suele ser eso. ¿Cómo conoces a alguien, no? Y precisamente la operación que hacemos para presentarnos es narrar quiénes somos. ¿Sí? Entonces,
producimos un relato de nosotros mismos. Eso Sí. es ya convertirnos en objeto de literatura. Pero vamos despacito. Muy bien. Vamos despacito. Entonces nos tomamos como el personaje de una historia que no podemos definir de pe a pa, pero que tratamos de esbozar con líneas narrativas, ¿no? Con plots, como lo llaman, con tramas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos, me está entrevistando y yo trato de hablar de mí como si fuera un estudiante de filosofía, ¿no? Entonces, inserto en esa narrativa y de inmediato el público capta que yo voy por ese rumbo y me toman, me dan un lugar en su imaginario, en su sociedad, en su participación, etcétera. En nuestro auditorio. No solamente soy pues un estudiante de filosofía, pero es la forma en que aquí nos narramos y el medio por el que ustedes me reciben. Dicho lo cual, me gustaría pasar a lo que es el relato. Entonces, relatar es contar algo, ¿sí? Sin importar demasiado cómo se cuente esto. Es contar algo. Por ejemplo, una mamá todos los días se levanta a cierta hora, hace el lunch o no, se va a trabajar, regresa, cumple ciertas funciones en su casa, y en esas prácticas y en lo que le cuenta a sus amigas o a su familia, ella se está relatando. Ahí. No está formalmente haciendo un escrito, ni presentándole a un público, ni ficcionalizándose directamente, diciéndose, pues yo soy esto. No, simplemente lo está haciendo. Y en ese hacer cotidiano ya se está jugando un relato, ¿no? Los que toman el papel de trabajadores de una forma muy convincente consigo mismos, también nos dicen, bueno, yo soy un trabajador, a mí me gusta lo que hago, no me levanto a cierta hora, entro a la oficina o al trabajo a cierta hora, hago esto, me pagan por esto, bla, 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 y mi función es esta, ¿no? Sí. En esas prácticas concretas, en ese pararse todos los días, seleccionar su ropa, platicar, dirigirse con el jefe o con los empleados de cierta manera, ya se están narrando, ya se están relatando a sí mismos, pero de una manera muy precaria, pues, ¿no? Es un relato muy inmediato, ¿vale? Sí. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, auditorio, a ti, Jesús, ¿quién eres? Me responderías rápidamente, me llamo tal, hago esto, bla, bla, bla. Pero si yo te preguntara, ¿qué hace que seas lo que eres? ¿Qué me responderías? Ándale, ya sí es una pregunta con mucho más profundidad. Pues ojalá sí. Bueno, voy a platicar entonces, ya que me tocaste aquí el tema, ¿por qué razón estoy aquí con este programa que ya tiene más de 4 años? Entre otras cosas, porque eso ha sido parte de mi vida. Yo fui acólito 6 años de mi vida. 4º, 5º y 6º año de primaria, 1º, 2º y 3º de secundaria. Hasta los 15 años de edad yo era todavía acólito. Y esto me permitió a mí tener un contacto con los feligreses, con quienes iban a la iglesia. Y en aquel entonces todavía el acólito formaba parte del ritual. Ahora ya han cambiado las cosas, pero en aquel entonces eran los acólitos. Y cuando el padre dirigía el mensaje del evangelio o daba la comunión, uno estaba junto a él. Y eso te permitía un contacto visual, cercano, con las personas. Posteriormente, cuando llegué ya a la universidad en San Luis Potosí, en aquel entonces nosotros vivíamos en Ciudad Valles, y ya para ir a la preparatoria me fui a la capital, a San Luis Potosí. Y gracias a la bondad de mis abuelitos maternos, pude llegar a la preparatoria. Estas circunstancias de la vida, entre tus amigos, yo tenía quienes eran amigos míos, locutores en Radio Universidad. Ya a fuerza de estar con ellos y de conocer un mundo que yo no sabía, el de la música clásica, el de escuchar algo diferente, me hizo acercarme y tomar el gusto. Y me quedé como locutor de Radio Universidad, XESL. No, XCXQ. XESL es una difusora comercial en la que luego estuvo. La difusora que me dio la carta para yo venir a presentar mi examen profesional de locutor. El hecho de haber sido locutor me permitía en varios campos. En el de la música, el de la cercanía a otros temas que no eran cercanos a mí en aquel entonces.
Fui maestro de ceremonias en muchísimos eventos en la universidad, en muchos, muchos eventos. Pero sobre todo, cuando ya estaba yo en la carrera, me llamaba siempre la atención, dentro del aspecto de administración, el renglón, el rubro de el ser humano. Para mí siempre fue un atractivo lo que tiene que ver con el ser humano. Y entonces, si me preguntas, otra vez la pregunta. Sí. ¿Qué es lo que hace que seas lo que eres? Yo diría, puse el ejemplo del programa porque para mí es una realización personal. Y todo ello tiene que ver con mi vida. Algunos de los aspectos que he mencionado tienen que ver con mi vida en general. Pero tratándose de una realización personal como es la producción y la conducción de este programa, aquí, en este programa, están puestas muchas cosas de mí. Mi visión de las cosas, mi convencimiento social de que algo podemos aportar al auditorio con los temas que aquí traemos, como el caso contigo el día de hoy. Pero si esto lo traducimos a la vida, ¿qué es lo que ha hecho en mi vida que yo sea lo que soy? Es una pregunta nada fácil de contestar, déjame decirte, pero además, así, a boca de jarro, es una pregunta difícil, ¿eh? Sí. No me resulta fácil. Exige una examinación de uno mismo, interior, ¿no? claro, Sí. claro. Pues Pero mira, bueno, es para salir de panzazo, ahorita. No, qué bueno que lo cuentas, porque precisamente el radio trata de eso, ¿no? Justamente de eso, de narrar, de contar cosas, ¿no? Mira, bien. Y justo es un poco por esto la inquietud de traer las narrativas. Es como Sí. pensar al radio desde el radio, ¿no? O el radio pensándose a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, pues mira, yo fui acólito 6 años y esto determinó parte de lo que soy, pero también mi trabajo como locutor y Sí. el tipo de personas que he convivido, mis principios, Sí. yo lo que veo ahí en tu relato, digamos, inmediato de tu vida, Así en el es. relato de lo que tú estás tratando de explicar tu ser, de dar cuenta de tu propia identidad, yo te podría decir, bueno, dos cosas que así, a boca de jarro, no de bote pronto, uno escucha en lo que dices, es que parte de lo que han determinado tu ser, parte de lo que ha determinado tu ser es la religión y el trabajo como locutor, ¿no? Por decir, y eso Sí, está sí. inserto dentro de otro tipo de factores que van a determinar lo que eres. Por ejemplo, la cultura, ¿no? O el idioma que hablamos, ¿no? No es lo mismo hablar, no sé, español que francés o que portugués. Claro. Entonces, nuestro idioma también sería otra. Otra sería nuestra nacionalidad, ¿no? O que tú, por ejemplo, que estuviste en San Luis, Sí. ¿no? Y ves la diferencia con el DF, ¿no? Claro. Y eso también ha configurado algo en ti, ¿no? Claro, sí. En tu interioridad. O también, no sé, la época, ¿no? Que ahora tenemos estos medios técnicos que nos permiten tener estos Claro, espacios, ¿no? claro. Entonces, Que en mi época no había, o sea, no había televisión por internet cuando yo era joven. exacto, No. exactamente. Justo. Sin embargo, fíjate, yo mismo me sorprendo porque tengo 67 años de edad, Cuauhtémoc. Y yo mismo me hago la pregunta, ¿cómo un hombre de la tercera edad, 67 años de edad, tiene este ánimo para poder tener un programa de televisión por internet por más de 4 años? ¿Mm? Yo mismo lo pregunto, ¿eh? Claro, claro. A ver, ¿qué te mueve? ¿Cuál es el incentivo? ¿Para qué? Pero fíjate cómo no solo es eso, fíjate cómo tú mismo has asimilado el oficio de locutor. Nótalo en tu inflexión de voz, en el tono con el que te diriges al auditorio. Esa clase de cosas te van haciendo lo que eres. Sí, ¿Ya ves sí, para dónde claro, va? sí, por Para voy supuesto, encarrilando sí. la plática. Bueno, Muy bien, sí. bueno, entonces un poco la idea de esto es que aquello que determina lo que somos, y no lo que somos así nada más como al aire, Sí. es aquello que se va a jugar en los relatos. Entonces hay, por ejemplo, un relato de bien. la comunicación, ¿no? ¿Cuál es la función de la comunicación? Transmitir un mensaje de forma clara, precisa, informativa a un auditorio con tales características, ¿no? Sí. ¿Cuál es la función, no sé, del relato de la mexicanidad, ¿no? Pues una pertenencia nacional, un cierto nacionalismo. ¿Sí me explico? Sí. Cada aspecto de la vida, de la época, de la cultura, del lenguaje mismo, va constituyendo nuestro modo de ser y el modo en que ese ser aparece
en nuestra personalidad, en nuestro cuerpo, en nuestros tonos de voz, en nuestra forma de hablar, en lo que nos interesa, en lo que escuchamos, en lo que pensamos, en lo que leemos. Nos va determinando Sí, todo, ¿no? es verdad. Nos va haciendo. Es decir, antes de que nosotros podamos decir, bueno, yo voy a hacer esto, ya hay cierta carga que nos está diciendo, tienes para hacer contigo tal cosa, esto, ¿no? Tu lengua, tu cultura, tu época, tu cuerpo. Y en eso nos vamos constituyendo. Esa sería una primera aproximación, una primera tirada de dados, una apuesta, pues, sobre la influencia de las narrativas en nosotros, ¿no? En nuestra vida. Pero quiero que notes algo y quiero que me digas brevemente qué te parece. ¿Tú estarías dispuesto a aceptar que convivimos con relatos todo el tiempo? Sí. Permanentemente. ¿Y por qué si convivimos con relatos todo el tiempo y parece tan evidente que los relatos están ahí, no los hacemos explícitos? ¿Por qué no mostramos las cosas como un relato y las trocamos como una necesidad? Las cosas son así. La dinámica de la existencia es tal. ¿Sí me estoy explicando? Sí, bueno, claro, es una pregunta claro. retórica nada más. La respuesta un poco es porque el relato constituye una forma de tratamiento de las cosas, de la existencia de uno mismo. La gente no suele aproximarse a su existencia como un relato, suele aproximarse a su existencia como algo inmediatamente dado, como lo que podríamos llamar cotidiano, como lo que podríamos llamar la vida, ¿no? La calle, el allá afuera. Mira, tampoco no es tan fácil la respuesta, ¿eh? No. Porque Es una apuesta. en estos relatos diarios entran en juego una serie de factores. Una, desde el tema que abordas. Dos, el conocimiento que se tiene, la experiencia, la educación, la cultura. Y también, como decía Luis Ernesto hace unos minutos en el programa anterior, el orden de las cosas. Qué importante es el orden de las cosas. Ya sea que estés en clase, ya que sea que tengas una conversación con tu grupo de amigos o tu núcleo, donde estés, en el trabajo, donde estés. ¿Cómo la narrativa, cómo los relatos son tan importantes? La cuestión es, ¿qué hacemos con esos relatos todos los días? ¿Hasta dónde de veras les imprimimos interés? Así, para cautivar al otro, al que te escucha, y viceversa, que el otro te cautive con lo que te está relatando. Eso me lleva a pensar que también tiene que despertarse el interés, porque estamos hablando de una acción entre quien habla y quien escucha, Claro. para hablar de estos relatos. Pero creo que la parte del interés es muy importante. ¿Cómo despiertas el interés en el otro respecto de tu relato? Bueno, pues depende un poco hacia dónde se encamina el relato. Por ejemplo, hay relatos que tienen como una inercia en la cual ya hay un predeterminado interés. Voy a tocar temas un poco espinosos para que sea más polémico, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, si tuviéramos que reducir así a una acción, a una práctica, a una actividad en el imaginario mexicano, ¿no? O sea, Sí, no porque yo me lo crea, sino como un ejemplo, en el imaginario mexicano, donde se está jugando, por decir, una prueba de amor, una prueba de solidaridad, de confianza inquebrantable. ¿A qué es lo primero que apelan las personas, ¿no? Una pareja, por ejemplo, al matrimonio, ¿no? Como una proposición, como un relato mismo de su propio amor, ¿sí? Sí. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Sí, ¿por qué apelar a esa clase de instituciones, de prácticas, de relatos y no apelar a otros? Porque tienen esta inercia, me explico, esta como energía previa, pero energía en el sentido de un encarrilamiento cultural, histórico, ¿sí? un antecedente, pues, que la carga de sentido y a los cuales las personas se inscriben, los suscriben más bien, y se deciden por algo. ¿Sí me explico? Claro, sí, en sí, ese sí. sentido hay narrativas que están precargadas, o sea, que están como en la historia Claro. y que nosotros nada más las ubicamos y ahora, Claro. ¿no? O otra así como muy recurrente es el éxito. ¿Por qué queremos escuchar narraciones de éxito, ¿no? De aquel que sí logró salir de tal cosa, que Sí. sí consiguió. ¿Por qué?
Bueno, porque nuestra disposición cultural, nuestra organización, como ustedes lo trabajaron hace un rato, de los relatos, cómo se distribuyen las palabras, cómo se distribuyen los sentidos cargados en esas palabras, van constituyendo lo que la gente desea, lo que a la gente le interesa en algo. Eso sería un poco como la carga del relato. Pero lo que a mí me gustaría tematizar a propósito de esto es justo por qué no se ponen en cuestión, por qué no se suspende un poco esa inmediatez, esa inmediatez en la carga de las palabras y de los relatos, y en su cuestionamiento se pregunta por qué tienen esta fuerza, ¿no? ¿Por qué es tan importante suscribir tales relatos y no otros? Y sobre todo, ¿de dónde proceden? ¿Quién nos contó ese relato que nosotros queremos relatar? Por ejemplo, en una fiesta, el relato de, no sé, el éxito de las amistades de otras fiestas. En una pareja, el del amor, el del matrimonio. ¿De dónde proceden como esos relatos que parece que nosotros nada más repetimos? Que parece que nosotros nada más estamos replicando, pero que en realidad solamente tienen una dimensión real para nosotros en la medida en que nosotros podemos habitar y vivir esos relatos. Eso es lo que me gustaría un poco problematizar con todo esto. Sí, claro, adelante. Te quiero preguntar dos cosas. Pregunte. Tu correo es camus.camilo@hotmail.com. Sí, ese es, precisamente. ¿Por qué Camus? Por el escritor francés de mediados del siglo XX, Albert Camus. Sí, el autor de La Caída, por ejemplo, uno de mis textos favoritos. Por él. Básicamente. Porque, ¿A qué edad lo leíste? Pues los primeros en la preparatoria, a los 15, 16 años. ¿Ya leías a Camus? ¿A Camus? Sí. Camus. Pero con la precariedad de un muchacho de preparatoria, por supuesto. No, pero leías, independientemente de eso. Espérame, a los 15 años todavía no tienes, mucha experiencia, información. Vamos, no. Pero lo leíste. Pero además te impactó al grado tal que tu correo, ¿desde cuándo? Desde la prepa. O sea, tu correo lo tienes desde la preparatoria. Sí. Y lo incluiste el apellido del autor porque te provocó, me imagino, algo fuerte en tu interior. Sí. Sí me movió cosas. Me movió algunas cosas de las cuales me gustaría no hablar demasiado. Pero... Muy bien. Pero... Oye, Cuauhtémoc, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos crees que tenga? 20, ¿qué? Híjoles, no creo que tengas más de 24 años. No, sí, tengo 26. Perdón, no estaba yo tan errado. No, estás muy cerca, en el margen. 26 años. Sí. Mira, me sorprende, eres un hombre joven. Yo supongo que tu carrera, tu gusto primero por la vida y por la lectura, te ha llevado a leer mucho en todos tus años de vida. Estamos hablando de los 15 años, pero yo me imagino que desde antes ya leías. Sí, tuve una experiencia afortunada con los textos. Sí. ¿Qué te gustaban? ¿Los relatos? ¿A propósito del tema? A propósito del tema, pues sí, no podría negarlo, ¿no? Una de las cosas que te cautiva de entrar a la literatura son los relatos. Es lo que cuentan, ¿no? Una buena historia, en principio. Pero después de un tiempo deja de importar tanto que sea una historia tan buena, tan prodigiosa, con tantas cosas por contar. Y te empieza a interesar más la forma en que se cuentan, el estilo que se tiene al contar, las sutilezas que se juegan al momento de contar algo, las palabras que se usan, las construcciones. Sí. Eso te empieza también a configurar, pero digamos que son otros registros de lectura. Cuando uno lee, no solo lee el contenido, lee también la forma. Forma es fondo. Sí, y en la medida que forma es fondo, pues vas eligiendo tus autores, vas eligiendo a tus espacios predilectos, ¿no? Y por ahí va. Muy bien. Continúa, por favor. Bueno, esta idea de que en la inmediatez de la existencia hay ciertos relatos que nos contamos y que queremos contarle a los otros, relatos que nos preexisten, nos preceden, están antes que nosotros, antes incluso que nuestros padres. Uno se preguntaría, ¿cómo pensar esos relatos? Bueno, hay un filósofo francés que se llama
Jean-François Lyotard, que trata de hacer, me parece que lo logra muy exitosamente, esa hipótesis, formular ese tipo de reflexión. Él lo llama metarrelatos. ¿En qué consiste un metarrelato? Bueno, un metarrelato sería aquel relato que en su interior, en lo que cuenta, reúne muchos más relatos. Por ejemplo, Sí. la libertad, ¿vale? La libertad y el progreso serían un metarrelato, ¿vale? ¿En qué sentido? Bueno, para que haya liberación femenina, para que haya liberación económica, para que haya liberación sexual, para que haya liberaciones en tantos ámbitos de la vida, incluso liberación de orden político, ¿no? De orden personal, tiene que haber una idea regulativa, es decir, una idea hacia la cual aspiren o tiendan todos estos relatos que se cuentan. Y esa idea central va a ser la libertad. Y esta idea de libertad va a estar siempre aparejada con el progreso, ¿vale? ¿En qué sentido? Bueno, en que tú tienes, antes que esto, otro metarrelato. Ese es el problema al tratar esto. Que vamos a tratar de desplazarnos a una esfera un poquito más amplia, ¿vale? ¿Cómo organizas el mundo? Esa sería la función del metarrelato. El relato organiza tu vida, ¿vale? O organiza un aspecto de la vida, como el trabajo, ¿no? ¿Por qué trabajas? Pues para poder vivir, para poder adquirir ciertas cosas que necesito. Ese es un relato chiquito, ¿no? Un relato modesto. Sí. Bueno, un relato más grande sería, bueno, ¿y cuál es el fundamento del trabajo? ¿No? ¿Por qué hay trabajadores y gente que da trabajos? ¿No? Bueno, ¿cómo organizas entonces el mundo? Mira, ¿cómo organizas el mundo? Lo pones a uno a pensar fuertemente, ¿eh? No, a ver, ¿cómo? no. Sí, pero estoy siendo muy osado. Creo que no fue la forma más afortunada. No, por favor, no. Continúa. Son preguntas que los seres humanos no nos hacemos. No, sí, por supuesto, nos las hacemos todo el tiempo. ¿Sí? Sí, claro. A ver, pero nos las hacemos que han sido preguntas, vamos a decir, recurrentes en la historia, ¿no? Por ejemplo, Eso es. a ver, ¿cuál es, digamos, el relato más contado por todos para explicar las cosas? Desde que existimos hasta que morimos. Pues la existencia de un ente superior, de una divinidad que creó el universo, ¿no? Eso es ya un relato que organiza el mundo. Eso es ya un metarrelato. ¿Por qué hay, no sé, alguien que gobierna y alguien que obedece? Porque esta entidad divina delegó su poder a un rey y este rey gobierna sobre los súbditos. ¿Sí? Sí. Este rey va a determinar qué se produce, quién hace tal cosa, va a dividir la sociedad, va a organizar sus funciones con una serie de ayudantes, ¿no? La corte. Y bueno, eso es un relato sobre la organización del mundo. Muy bien. Podríamos relatarlo así. Había una vez un conjunto de animales inteligentes que para explicar su mundo y las cosas que le pasaban, inventaron fuerzas ultraterrenales que determinaban su existencia, ¿no? Eso así de breve, así de corto, y por supuesto igualmente reducido, limitado, es un relato, ¿no? Es un gran relato. Sí. Bueno, los grandes relatos, a diferencia de como yo lo estoy contando aquí, pues ustedes saben, ¿no? Son enormes, abarcan todos los aspectos de la vida, algunos tienen incluso leyes de comportamiento, leyes de conducta y trato a los demás. Bueno, esos son los metarrelatos, ¿no? Pero este metarrelato, por ejemplo, de la divinidad, de un orden proporcionado por una fuerza superior, viene a ser puesto en cuestión, entra en crisis con el relato de la libertad y del progreso y de la igualdad, ¿no? Con las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa o la Revolución de las 13 colonias en Estados Unidos, porque van a alterar la forma de organizar y percibir el mundo mismo. Ya no va a haber un rey que determine todos los ámbitos de la vida y a la cual todos estén sometidos, sino que vamos a ser libres y vamos, por medio de nuestro voto, a delegar ese poder que tenemos todos en unos representantes, ya no en la encarnación del poder, sino en aquellos que tienen la fuerza de todos simbólicamente. Pero ahí hay otro metarrelato. No sé si me explico. Sí, claro, sí. Bueno, el problema con la filosofía contemporánea es que estos grandes relatos que rápidamente te organizaban todo el mundo y calmaban todas tus ansiedades y todas tus preguntas y todo eso,
ha sido suspendido. Porque hay una condición que es esencial en este gran relato del progreso y la democracia, que es parte de la modernidad, que es poner todo en cuestión, ¿no? ¿Podemos poner en cuestión la existencia de Dios? Sí. ¿Podemos poner en cuestión la existencia de un orden natural? Sí. ¿Podemos poner en cuestión todo? Sí. Pero esta necesidad de poner todo en cuestión nos hace poner también en cuestión esto que nosotros estamos diciendo. Es decir, este nuevo relato que pone todo en cuestión, ¿puede ser puesto en cuestión? Sí. sí puede ser puesto en cuestión. La inercia de esa misma... ¿En qué mundo nos meten los filósofos? Pues son bastante entretenidos. Porque no puedo responder cosas como esas. Tienes que dedicar una vida para más o menos entender cómo es el problema. Claro. Entonces, la cuestión con esto es que si tú pones en entredicho, en duda, la duda misma, o sea, la necesidad de tener que dudar, hace dudar del hecho mismo que estemos dudando, suspende cualquier cosa que tengamos por cierta. Por ejemplo, un rol en la sociedad. ¿Quién nos dice que las personas más comprometidas, más buenas, no son al final de cuentas las que, en algunos casos, son las más corruptas, las que solamente tienen una mascarada? ¿Sí me explico? Esa clase de cuestionamientos, de que salgan al aire, de que sean conocidos, solo es posible en una sociedad como la nuestra, donde hay relatos que se han fragilizado. ¿Sí? Sí. Entonces, que estos relatos entren en crisis, el relato de un gran progreso hacia el que va toda la humanidad, o de un Dios que gobierna todo el universo, cuando entran en crisis no quiere decir que deje de haber relatos, sino quiere decir que la pretensión de este relato como una forma de tranquilizar nuestras preocupaciones o de organizar el mundo ya no va a ser posible de la misma manera. Quiere decir que tenemos que cambiar nuestros relatos y la forma en que contamos esos relatos. La forma en que contamos los relatos son precisamente las narrativas. Así, por ejemplo, no sé si tengas ahorita presente algún verso homérico o tengas algún escritor de la antigüedad que te guste mucho, pero recordarás que ellos escribían en verso, ¿no? Y que por lo general estos versos que ellos compilaban se los sabían de memoria. Entonces, esa forma de relatar es muy distinta a la del ensayo, a la de la prosa, pero no por eso, no por ser un poema, deja de ser un relato. Lo que cambia es la forma narrativa. Ahora, la radio, la televisión, el cine, el internet, tienen también, o los videojuegos, ¿no? Tienen también sus funciones narrativas. Tienen también sus formas de contarnos cosas. Y esa forma en que la tele, la radio, el cine nos cuenta cosas es lo que va a determinar la recepción de un público. Y la manera en que este público va a configurar su entendimiento en torno a las cosas, que finalmente es lo que nos importa, ¿no? Si las narrativas, si los relatos de lo que somos, o de lo que es la vida, el ser humano, los proyectos, son lo que nos constituyen, entonces, si cambiamos la forma de narrar, ¿cambiará también eso que somos? Esa es una pregunta que está al aire, que no me atrevería a lanzar como muchas hipótesis al respecto, porque es lo que estamos viviendo actualmente. No es algo como absolutamente determinado. La moneda está todavía en el aire, más o menos. Bueno, hasta aquí, ¿alguna cosilla? No, adelante, por favor. Bueno, entonces me gustaría tratar uno de varios relatos. Adelante, ¿vale? adelante, por favor. Bueno, a ver, vamos a tratar de narrar. Sí. La prodigiosa e imposible tarea de narrar algo respecto del amor, ¿no? Por ejemplo, en este metarrelato de Dios, en el que el universo mismo es creación de él, un filósofo, Baruch Spinoza, afirmaba que la creación está hecha no por el amor de Dios, no porque este ser ultraterreno hubiera deseado producir el universo, sino por necesidad.
que la necesidad misma de ese ser lo obligaba a la creación y a relaciones siempre constantes en la naturaleza. Vamos a tratar de explicar un poco esto. ¿Qué quiere decir que no es por amor? Bueno, quiere decir, y vamos a remitirnos un poco a estos grandes relatos, que el mundo no tiene relaciones de orden afectivo, sino de coherencia interna, de necesidad interna, de comportamientos entre las cosas, de causas y efectos, pues, para rápido. Okay. Al explicar así el universo, lo que hacemos es objetualizarlo. Lo dejamos de cargar de afectos, de emociones, y nos quedamos con su pura mecánica. Y entonces podemos hacer física, ¿no? Bueno. Sin embargo, esto que sí pasó en el orden de la naturaleza, de los planetas, de la física, no pasó en el orden de los afectos personales, Sí, sí. en el orden de las emociones y las subjetividades. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Bueno, pues sin remitirme tanto a este rollo de como la historia, o sea, tratar de contar todo esto porque es imposible, vamos a decir que un momento en la historia en el que el ser humano se empezó a preocupar por lo que el otro sentía y por guardar ciertos patrones de conducta respecto de aquello que el otro sentía, dio comienzo a el cortejamiento, ¿no? Esto sucede en las cortes de la Edad Media, en las que vivir, ¿no?, en el palacio, en el castillo de un rey, te obligaba a guardar ciertos códigos de conducta, te obligaba a comportarte. Claro, no podías claro. hacer lo que tu voluntad te diera, Sí, sí. y saber y comportarte de cierta manera con las personas indicadas te abría puertas, privilegios, comodidades. Bueno, Sí. es ahí donde nace este amor cortés, este amor galante, este amor que ya no va a ir inmediatamente sobre el sexo y las pasiones, sino que las va a maquillar de un cortejamiento, ¿vale? Sí. Este tipo de cortejo va a pervivir, ¿no?, en la historia. Y digo, hoy lo podemos ver, ¿no? No llegas y te le lanzas a una chava, le tienes que hablar de una forma encantadora, tienes que convencerla, tienes que hacerlo por el modo sutil, ¿no? Lo que se inaugura con nuestra concepción amorosa de cortejo es la sutileza, ¿no? El prodigioso arte de enamorar, ¿no? Y aparejado a esto van métodos y procedimientos que hacen posible esa sutileza. Por ejemplo, vestimentas, perfumes, tipos de palabras, canciones. Sí, así se fue construyendo una narrativa, ¿vale? Sí. Bueno, ahora, ¿por qué esta necesidad o este impulso? Porque el amor siempre responderá a códigos de conducta y ya no solamente a intereses, ¿no? De que sí, me caso con la princesa tal, voy a unificar tal reino y voy a tener tales riquezas, ¿sí? Sino cosas más mundanas sin tanto impacto. Bueno, pues porque en esta idea de amor se va a buscar, se va a poner esa esperanza que se tenía en los otros grandes relatos. Si finalmente la pregunta ética por excelencia es la felicidad y tenemos un mundo tan empobrecido en el que los medios que tenemos para conseguir la felicidad o la concepción de felicidad que tenemos está supeditada a los placeres y a lo inmediato, entonces la felicidad está muy limitada. Claro. Por eso, una de las grandes aventuras que el hombre se pone y que sigue poniendo en las narrativas del cine, por ejemplo, o de las telenovelas, es el amor. Porque está tan limitada la experiencia y la existencia de los seres humanos que solamente ahí pueden haber una aventura, pueden haber como esa realización del ser y de las cosas. Pero, Adelante. okay, pero el problema es que esto puede exacerbarse de una conducta no necesariamente sutil, vinculada a un espacio propio como es la corte, que por imitación va a tratar de reproducir el resto de la sociedad. Se puede llegar a una exacerbación en donde digas lo único que importa en el universo y en la vida es el amor. Punto. Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Me hace pensar en lo siguiente.
No cabe duda que las televisoras comerciales tienen como asesores a filósofos. Mercadólogos, más bien mercadólogos. Quizás no filósofos, pero mercadólogos sí. Por lo que tú estás diciendo, esta narrativa del amor, ¿cómo se ve proyectada en las telenovelas? Exacto. O en las películas. Las emociones. Fíjate, ¿hasta dónde? Por eso las telenovelas son tan cautivantes. No, me has puesto a pensar muchas cosas con esta reflexión que haces, es verdad. La idea es un poco eso, ver que la narrativa no es el hecho de contar solamente, que reducir el narrar al mero hecho de enunciar cosas, Sí. es no narrar. Narrar, o sea, la narración que está, como te lo explicaba al inicio, Sí, en lo inmediato, en lo cotidiano, en eso, es ante todo emoción, cuerpo, subjetividad, todo se está jugando en el mismo momento que cuentas. Cómo emocionas al otro, cómo el otro te recibe, cómo empieza a visualizarte. Eso es narrar. ¿Sí? Narrar no es venir a leer una cosa aquí. Narrar es compartir esa emoción y, sobre todo, y eso es lo que hace político el acto de narrar, es que eso que se cuenta encamina y predispone a las personas a conductas, prácticas, formas de sentir, formas de pensar y expectativas, ¿no? Sí. Entonces, en esto que se cuenta y esto que la gente espera cuando le están contando algo, es por lo que las narrativas tienen una función tan importante en nuestra sociedad. Claro. Y por lo que se les trata como algo menor, como algo sin importancia, como algo que no importa demasiado, es solamente un rollo más. No, puede ser un rollo más, pero decirlo así es encubrir todo lo que podría decir. Claro. ¿Vale? Yo estoy tratando de comprender más el por qué el éxito de las telenovelas. Ok. ¿Cuántas personas ven telenovelas? Muchísimas. De todas las edades. De todas las edades. Pero ¿cómo todo esto tiene que ver precisamente con la función de la narrativa? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que expresa de los sentimientos de las personas? Pues yo creo que les da una referencia, es como aquella imagen a la que yo quiero aspirar, Sí. y que me dice cómo hacerlo. Hay un filósofo esloveno que se llama Slavoj Žižek, que tiene una tesis muy interesante, sobre todo sobre el cine, pero aplica perfectamente para las telenovelas. Y es que estos medios visuales, estas narrativas visuales, son perversos. ¿Por qué? Dice perversos. Pero perversos en el sentido lacaniano, no en el sentido psicoanalítico. Sí. No dice, no porque te dicen qué desear. Es decir, no porque te ponen unos tenis super caros o un carro de lujo. No, eso no es el problema. Sino que te dicen cómo desearlo. ¿Sí? El problema, su perversidad está no en que te digan qué cosas tienes que desear, qué cosas tienes que adquirir, sino en que te digan cómo tienes que desear esas cosas. Porque al decirte cómo tienes que ligarte a una chica, cómo tienes que hacerte de tus cosas, están determinando tu vida. Están determinando tu experiencia. Y eso, en buena medida, sin decirlo, o sea, de una manera muy discreta, es lo que hacen las telenovelas, ¿no? Es lo que hacen cierto tipo de películas, es lo que hacen cierto tipo de narraciones. Sí. No decirte qué desear, sino cómo desearlo. ¿Cómo desearlo? Ah, pues la chica de la que me enamore tiene que ser así, y así, y así, y así, ¿no? El trabajo de mis sueños tiene que ser así, y así, y así, y así. Y entonces, la realidad, ¿no? Cruda, tajante, que no puede filtrar estas cosas tan idealizadas, ¿no? Claro. Te hace que te frustre la vida. Pero quisiera terminar esto del amor. Sí, adelante. Bueno, adelante. Vamos a decirlo así. Esta sutileza del amor llegó a su punto más alto en el romanticismo, en el periodo del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? Bueno, bajo una idea que es, a mi gusto, muy padre, muy necesaria, pero que a la vez acabó por destruir el propio relato del amor. ¿Cómo? Bueno, pues ¿te acuerdas que te había dicho esto de los metarrelatos? De que Dios es puesto en cuestión por la libertad del progreso, y la misma dinámica de la libertad del progreso ponen en cuestión su discurso fundamental. Bueno, Sí. Pues donde los seres humanos del siglo XIX vieron
bueno, la cultura occidental, siglo XIX, vio eso, fue en el amor. La salvación de todos estaba en el amor por el otro, entregarse al otro. Ya que no podemos tener una comunidad política que nos sustente, el amor. Ya que no podemos tener un Dios que nos guarde a todos, el amor. Ya que no podemos gozar de una unidad primera que nos haga felices por arte de magia, tenemos que poner nuestras esperanzas en algo. Y ese algo era el amor. ¿En qué sentido? Bueno, voy a leerles un pequeño esbozo de ensayo, a partir de lo cual trato de explicarlo. ¿Va? Para los poetas, el amor fue el puente que une al uno con el todo. Hoy mismo, como desde hace milenios, pervive la imagen de que el mundo fue hecho para dos. Y en correspondencia, el mundo mismo se entregaría a ti y te amaría por completo, en el amor que una persona pueda darte. Pero bien mirado, esta persona no es sino muchas, y en tiempos múltiples, y en confluencias imposibles. Es decir, todos esos muchos que son una sola persona. La influencia que tiene una sola persona, de todas las personas que ha conocido, de todas las personas que ha leído, de todas las personas que lo han influido de alguna u otra manera. Por ello, quien salva una vida, salva al mundo. Y a la inversa, como las religiones proponen, la muerte de un hombre es capaz de redimir a toda la humanidad. Quizá la prodigiosa metáfora de la unidad, que no es sino el pálido reflejo de la prometida hermandad de los hombres, más allá de sus mezquinos intereses y de las tutelas religiosas o espirituales, sea el mismo procedimiento mediante el que se destroza todo principio de identidad. En el entendido de que el individuo recibe el mundo en el amor de otro individuo semejante a él, que es también irreductible en términos éticos, destrozar al otro que te ama implica el rechazo al mundo, es decir, la defensa de la soledad como único universo cohabitable. Esta recepción onanista del universo, donde las relaciones humanas están mediadas por el interés y no por el bien común, hacen que la amistad sea siempre provisional y pragmática, y erradican la fraternidad bajo el entendido de que son principios y fines comunes. Este interés es, pues, el único medio de sociabilidad, el único vínculo posible. Así, el destierro del amor, su expulsión a los confines de un lenguaje indescifrable, solo podría determinar el deseo vaporoso o la ilusión de ser amado en un mundo de soledad. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que los poetas, la gente que se dedicaba a hacer las narrativas en el romanticismo, creyó que la unidad que estaba perdida en Dios, en las naciones, en la economía, iba a poder ser restituida a partir de del otro inmediato. 5 minutos. Sí, del otro inmediato, de tu semejante, ¿no? De tu próximo, del más inmediato, de la persona amada, ¿no? Ok, entonces, la unión de dos personas iba a ser, para decirlo poéticamente, la restitución del paraíso. En el otro, en el amor del otro, tú ibas a encontrar el mundo, el paraíso, la salvación, la felicidad. Todo para dos personas, nada más, ¿no? Ya no el mundo, ya no la comunidad política, ya no la comunidad religiosa, no, solamente el otro. Pero ¿qué pasa cuando decimos que no al otro? ¿Sabes qué? No quiero tu amor. ¿Sabes qué? Eres una carga o tu amor me perjudica. ¿Qué decimos cuando sí te quiero, pero te lastimo, te transgredo, abuso de ti, no me importas? El mensaje que estamos diciendo con eso es que queremos estar solos. Entonces, los románticos quisieron restituir la unidad a partir del amor, ¿no? De la entrega al otro. Pero esta entrega al otro, al ser tan difícil de asimilar, es decir, ¿cómo puedes llevar tú la responsabilidad de que alguien te ama con todas sus fuerzas y se va a desplazar por ti? Es algo intolerable, es algo que no puedes soportar,
¿no? Y por lo tanto, creas distancias, ¿no? Creas barreras, porque tampoco está bien para el otro, ¿no? Que se aviente por ti. Al hacer eso, lo que tú estás diciendo es soledad, ¿no? Quiero un espacio para mí. Y en ese espacio para ti, cancelas la posibilidad de restitución del todo y te quedas con la soledad y el interés. Para decirlo rápido. Esa es un poco la idea del fracaso del amor en las narrativas contemporáneas. Que sí se rescata esta idea de que se tienen que entregar absolutamente a ti, pero sin que violenten tu soledad, tu individualidad, no es posible. Eso es una contradicción, no es posible. Si tú quieres absolutamente ser amado, tienes que entregarte igualmente al otro. O no será, ¿no? O siempre será un abuso por parte de alguien. Y si quieres mantener tu individualidad, pues entonces carga con tu soledad y aprende a vivirlo. Pero este último ejemplo era para mostrar que las narrativas mismas y los relatos de estas narrativas tienen contradicciones. Que no debemos asumir las narrativas como tales, así de, pues es así, pues así tiene que ser. ¿No? ¿Me dices que es de esta manera? Pues no. Las narrativas tienen sus contradicciones, tienen sus diferencias y por lo tanto no es posible asimilarlas completamente. Hay que ser críticos con las narrativas. Estás dando pauta a hablar de muchos temas de relaciones humanas entre parejas, por así hablar de un tema muy específico, pero hasta donde también las personas buscan la soledad para estar bien, para ser felices. Ese es un tema no tan fácil. Se me antoja que es un tema así para un programa completo. Estamos llegando al final del programa el día de hoy. Espero que te hayas sentido en tu casa, con la libertad de poder expresar lo que tú crees, lo que tú piensas, tu experiencia a los 26 años. Sabes que estás aquí en un ambiente cordial para que puedas venir a expresar tus ideas. Muchas gracias. Isabel, hemos llegado al final del programa. Luis Ernesto Zapata Nieto, gracias por haber estado con nosotros en el programa anterior. De nada. Gracias, Cuauhtémoc Camilo. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Chao. Nos vemos aquí, Dios mediante, el próximo jueves. Pásenla bien. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.